lugar estaba inaccesible. Había tanto arbusto y zarza y árbol y ramas caídas. Había secciones donde la zarza tenía entre 3,5 metros hasta 5 metros de altura. También habían arbustos y árboles creciendo en lugares donde no deberían estar. Al lugar se lo ve mucho más grande, mucho más amplio. Es lindo regresar y ver que se ha avanzado. ¿Qué es esto? Milanesa, napolitana. Napolitana. Hola amigos, buenos días. Somos Audrey y Samuel Sí. desde Sierras de Córdoba, Argentina. Muy buenos días, amigos, y bienvenidos nuevamente al canal. Otro video aquí para compartir con ustedes. Y como podrán ver, ya no estamos en Canadá. Hemos cambiado las montañas rocallosas por las sierras Sí. cordobesas. Sí. Y dejamos el invierno atrás y ahora verano. En realidad es primavera, pero las temperaturas acá son de verano. Sí, sí. Nos estamos acostumbrando. El sol es fuerte, ¿sí? El sol es bien fuerte porque estamos en altura. Ya. Así que, bueno, hoy les estamos filmando un nuevo video ahora que estamos aquí de regreso en Argentina. Bueno, primero les cuento para los que son nuevos al canal o los que no han estado por aquí en mucho tiempo. Estamos renovando una propiedad aquí en Argentina, en la provincia de Córdoba. Empezamos en abril, mayo de este año. Después tuvimos que regresar a Canadá por unos meses. Ahora estamos de regreso, así que en este video les vamos a mostrar cuánto hemos avanzado en estos últimos meses. Mientras no estuvimos acá, tuvimos a gente trabajando. Y sí, después del desayuno vamos a ir a la propiedad a pie. Y bueno, también les vamos a contar un poco más cómo es nuestro plan, nuestra idea para estas renovaciones, refacciones a las casas, al hotel. Así que sí, más tarde en el video les contamos más. Por ahora, desayuno. Desayuno, ¡Salud! café, Con té y café. sin leche. Sin leche. Bueno amigos, buenos días. Hemos llegado a la propiedad a pie, estamos a pata y ahora estamos parados enfrente del hotel. Y lo que vamos a hacer ahora es volar el dron, Samuel lo va a volar para mostrarles una vista aérea, que creo que nunca lo hemos hecho.
yo no sé cómo operar el dron, así que eso lo dejamos en manos de Samuel. Y bueno, esta propiedad también termina en un arroyo, así que vamos a ver si es que podemos llegar hasta ese punto con el dron y más o menos mostrarles cómo es el terreno y todo lo que hay por hacer. Ok, entonces primero les muestro la bajada hacia el hotel, que si se acuerdan, unos meses atrás casi no se podía llegar, había un caminito así súper angosto, estaba todo crecido con zarzamora, así que cortamos eso. También habían arbustos y árboles creciendo en lugares donde no deberían estar, así que cortamos eso. Y bueno, como pueden ver, nuestro amigo Marcos ha estado trabajando y tiene una chipeadora, así que ha procesado muchas de las ramas, árboles, arbustos que cortó, y por eso tenemos estas montañitas de madera procesada. Así que les vamos a mostrar un poco más por aquí y después subimos a la otra parte de la propiedad. Ok, ahora estamos parados del lado de atrás del hotel. El hotel tiene una forma en L, así que este es el costado que tiene las 8 habitaciones. Y bueno, aquí tenemos un camino de acceso, un camino de entrada que se puede manejar, pero unos meses atrás, cuando estuvimos acá, este lugar estaba inaccesible. Había tanto arbusto y zarza y árbol y ramas caídas, de todo, que uno ni siquiera podía entrar. Yo me había olvidado que este lugar, este camino existía, porque así de crecido estaba. Pero como pueden ver, en estos últimos meses Marcos ha ido avanzando, ha limpiado y cortado mucho. Y lo que más me gusta es que es muy organizado, así que tenemos pilas para ramas secas, zarzas, troncos que podemos usar para postes de alambrado y ese tipo de cosas. Todo está bien organizado. También ha procesado mucha de la madera y de las ramas con la chipeadora, así que eso también se puede notar. Y sí, yo estoy muy contenta con el progreso y el avance que estamos viendo en esta parte del hotel. Y bueno, eventualmente vamos a empezar a limpiar el otro lado, las terrazas, pero por ahora, muy bien. Bueno amigos, les hago otro clip acá. Ahora estamos parados en el frente de la propiedad, así que ahí al fondo tenemos la entrada principal y uno entra por este camino. Y si se acuerdan, a mano izquierda estaba súper crecido con zarza. Había secciones donde la zarza tenía entre 3,5 metros hasta 5 metros de altura y estaba todo enredado, estaba asfixiando a muchos de los árboles, así que todo eso ha sido cortado. Solo quedan unas cuantas pequeñas secciones todavía para limpiar, pero bueno, se ha avanzado mucho por acá y tenemos nuestras montañitas de ramas y arbustos secos y zarza y todo eso, así que se nota una gran diferencia. Uno puede ver el suelo, uno puede caminar y al lugar se lo ve mucho más grande, mucho más amplio. En un entonces este lugar estaba completamente parquizado, era todo pasto. Y bueno, en un futuro lo vamos a tener así nuevamente. También tenemos unos lindos pinos que mi papá plantó ya hace 2 décadas, más de 2 décadas. Así que esos árboles han crecido y los tenemos todo a lo largo de la entrada.
Así que se va avanzando, se nota la diferencia, el lugar se ve muy lindo. Todavía queda mucho por hacer, pero estamos contentos con el avance en esta parte de la propiedad también. Entonces, ¿cómo se avanzó todo este trabajo mientras nosotros no estábamos aquí? Les cuento. Entonces, cuando nosotros vinimos en abril, mayo, tuvimos a este chico trabajando y ayudándonos a limpiar el terreno y hizo un muy buen trabajo, así que antes de irnos le pagamos por un cierto número de horas a completar mientras nosotros no estábamos aquí, porque si se acuerdan, regresamos a Canadá para ayudarles a mis padres con la mudanza a la provincia de Alberta y también la boda de mi hermana, que fue este verano. Así que sí, le pagamos un cierto número de horas y la idea o el plan era que cada semana este chico nos iba enviando fotos y videos por WhatsApp de lo que iba avanzando y yo le iba pidiendo, ok, puedes trabajar en esta parte de la propiedad, hacer esto, hacer lo otro. Así que eso fue lo que hicimos. Salió todo muy bien y estamos, te lo he dicho 1000 veces, pero estamos muy contentos con el trabajo porque es lindo regresar y ver que se ha avanzado, que no estamos estancados en el mismo lugar que cuando nos fuimos. Hay mucho más espacio abierto y eso nos ayuda para poder seguir con todos los trabajos que todavía tenemos que hacer. Así que sí, así se logró. Bueno amigos, aquí estamos de regreso en la casita que tenemos alquilada y estoy empezando a preparar nuestro almuerzo. Hoy tenemos milanesas a la napolitana con una ensalada y el calor que está haciendo. Recién es primavera, no sé cómo vamos a sobrevivir el verano, pero el calor y la humedad ha sido un shock, especialmente porque en Canadá todavía es otoño, pero ya parece invierno, ya tenemos nieve, así que medio como que nuestros cuerpos se están acostumbrando a esta nueva temperatura y este nuevo clima. Pero bueno, nos quedamos sin batería en la propiedad después de filmarles todo lo que se ha limpiado del terreno. Lo último que quedaba por mostrarles era el chalet. El área alrededor del chalet, todo el jardín, eso Samuel y yo ya lo habíamos limpiado cuando estuvimos aquí la vez pasada. Y bueno, ahora tenemos a alguien que está cortando todas las ramas y los árboles secos alrededor del chalet, porque ahora en unas semanas vamos a reemplazar el techo. Ya encontramos a alguien para hacer el techo, pero necesitamos espacio porque todos los árboles están creciendo sobre el techo y eso obviamente causa daño una vez que se empiezan a acumular ramas y hojas y tierra y el drenaje no funciona como debería funcionar y todo eso. Así que bueno, ese es uno de los trabajos que estamos haciendo en este momento. Después ya les vamos a mostrar más y contarles más sobre el chalet y lo que vamos a hacer ahí. ¿Y qué más? También estas últimas semanas que hemos estado acá, porque hoy no es nuestro primer día, ya llevamos un tiempito acá sin levantar la cámara, pero hemos estado limpiando el terreno alrededor de la casa de mi nana, así que hemos avanzado bastante con eso. Habían unas escaleras de concreto, porque el terreno no es muy llano. Hay una casa aquí arriba, otra aquí abajo y un caminito con escaleras que baja. Así que esas escaleras no se podían ver, no se podían utilizar. Hemos limpiado eso. Yo limpié eso y Samuel ha estado avanzando alrededor del jardín y medio como que ganándole terreno a la zarza o robándole terreno a la zarza y empujándola cada vez más lejos. Así que eso es lo que hemos estado haciendo estas últimas semanas y aparte de eso buscando gente para seguir avanzando con el trabajo, ¿no? Electricista, plomero, todo ese tipo de cosas. Y gracias a todos los que se han ofrecido de venir a ayudarnos, pero por el momento nosotros no tenemos dónde alojar a nadie. Así que por eso es que estamos buscando más que nada mano de obra local aquí en la zona que pueda venir por el día y que viva cerca, ¿no?
Así que eso es por ahora. Si en algún momento los podemos recibir, les avisaremos, pero por ahora no hay dónde, porque ya han visto el estado de las casas. No creo que quieran pasar la noche ahí. Así que bueno, eso es. Voy a seguir con la preparación del almuerzo. Nos vemos en un rato. Bueno amigos, aquí lo tenemos. El almuerzo está listo. ¿Qué estamos comiendo hoy? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Milanesa. Alla napolitana. Con queso y salsa de tomate y ensalada. Jamón y orégano también. Muy bien. Ya, y una ensalada de tomate y pepino. Hace tanto calor, yo solo quiero ensalada, algo refrescante. Ya. Así que ese es el almuerzo de hoy. Ayer fue suprema de pollo, milanesa de pollo. Hoy de carne. Nos compramos una bandeja que traía, creo que, una mezcla de los dos. ¿Qué tal? ¿Te gusta? ¿Está rico? Muy bien. Buen provecho. Bueno amigos, ya se está ocultando el sol por estas partes. Ha sido un día bastante ocupado, así que estamos cansados. Así que vamos terminando este video. Me voy despidiendo, pero antes de eso les quiero contar un poquito más qué pueden esperar en estos próximos videos. Así que como les mencioné hoy, nuestro primer proyecto es el chalet, renovar el chalet, y primero que nada vamos a sacar el techo. Así que en los próximos videos, bueno, primero los vamos a llevar dentro del chalet y mostrarles cómo se ve una casa que no ha sido habitada en casi 20 años. Así que yo ya he entrado, Samuel también, también la gente que está arreglando mi techo, porque tuvieron que entrar y medir el cielo raso y todo eso. Pero creo que ese episodio les va a gustar. Hay todo tipo de cosas ahí adentro. Telarañas, hay muchas telarañas. Así que bueno, ese va a ser otro episodio. Y también tenemos planeados paseos, excursiones aquí en la provincia de Córdoba. Les muestro qué me compré esta semana. Mis palos para hacer trekking. Me olvidé de comprarlos en Canadá antes de venir. Lo tenía en mi listita mental y al final me olvidé porque fueron unas semanas muy ocupadas. Pero bueno, vamos a pasar tiempo en las montañas. Y sí, más o menos eso es. Voy a seguir compartiendo con ustedes los clips de mi papá, lo que él está haciendo en Canadá, en la provincia de Alberta. Así que en estos videos por venir también van a tener una sección de cómo vamos avanzando aquí en Argentina y qué va sucediendo en Canadá. Así que ambos hemisferios están cubiertos. Y bueno, espero que hayan disfrutado el video. Eso es todo por hoy y nos estamos viendo. Hasta mañana. O hasta la semana que viene, en realidad. ¡Chao!